La idea mía es contarles un poco un proceso completo, bien, un repaso rápido de un proceso completo de trabajando con un artista, partir de un demo y terminar con una canción mezclada, masterizada, lista para ser incluida en un álbum. Que en realidad, claro, como el público, o los que escuchamos música, escuchamos siempre las obras terminadas, asumimos que siempre fueron así. Y entonces es lindo empezar a desandar el camino, o sea, vamos a escuchar primero el tema terminado y después les voy a contar un poquito las diferentes curvas que tomamos en el recorrido, porque también les puede pasar en algún momento, supongo que muchos de ustedes se dedican a arreglar, a producir o a grabar, y les puede pasar que en algún momento están trabajando con un artista que consideran que tiene un material que está bueno, pero que la mirada de afuera es súper importante. Y hay muchas cosas del demo que trae el artista que a veces es muy claro que no funcionan, pero a veces es muy difícil lograr que eso se entienda sin que parezca digamos, una intromisión. Hay que lograr moldear todo el material de manera de que el artista siga sintiendo que es algo propio de él, o sea, que nadie le operó ni le cortó un brazo. Esa relación obviamente que depende mucho del feeling que haya entre el artista y el productor, o el artista y el ingeniero, y no está garantizada, a veces funciona, a veces no. Hay proyectos que hay que seguirlos hasta el final y la relación no es la mejor posible. Hay proyectos que se abortan y proyectos que llegan a resultados muy buenos gracias a que eso funciona, que el productor puede asesorar o puede proponer sin que el artista sienta que se está desvirtuando su producto, y al revés, y el artista sintiendo que se está enriqueciendo, porque la función nuestra en definitiva es esa. Es potenciar, arrancar con una idea que está buena pero que no suena a canción, y convertirla en una canción. Bueno, yo les voy a mostrar una canción terminada, vamos a escuchar eso, que es lo único que vamos a escuchar completo, porque lo demás es mucho el material que tengo, entonces si nos ponemos a escuchar todo, o sea, se nos va el tiempo solamente de escuchar esto. Pero les voy a mostrar la canción completa y traten de escucharla y eso, háganse la imagen de que eso está tallado en la piedra, de que fue totalmente, nació así, porque de esa manera es como si ustedes hubieran sido los compositores o los artistas, ¿no? O sea, el tipo que te trae un demo y lo compuso y lo arregló y se lo mostró a sus amigos, a la banda, a la gente que tiene alrededor, por ahí estuvo mucho tiempo escuchando eso. Entonces el primer síntoma de cambio que sienta que uno le quiere hacer, lo va a tomar como una amputación o como o como una desvirtuación, se dirá, bueno, de su idea original. Entonces vamos a hacer eso, escuchamos un poquito y a partir de ahí partimos del final de la mezcla masterizada, y a partir de ahí hacemos una retrospectiva y arrancamos desde el minuto 1 y les cuento cómo fue ese proceso. A ver si suena así.
el tema terminado. Esto depende también de una cuestión de gustos, criterios y sentido común. No hay una duración apropiada para un tema. Pero lo que sí empieza a ver cuando uno trabaja mucho es un feeling de cómo una parte conecta con la siguiente, tratando de que esa estructura sea atractiva en todo momento, ¿no? Si yo hubiera copiado 8 estribillos en el final, tal vez al estribillo cuarto, si no invento algo a nivel arreglos o algo, la estructura no funciona. Entonces, el trabajo más importante que se hace para llegar a esto es el primer trabajo, que es el de la reformulación de la canción en cuanto a su arreglo, su groove, su estructura general, la duración de las partes. O sea, ese es el trabajo más importante, porque eso es lo que convierte el tema en lo que después nosotros recordamos. O sea, el día que un día estás en un lugar y lo vas a tocar con la guitarra, tocas esto. No tocas ni el audio, cómo fue grabado, ni los arreglos. Entonces, es una parte súper importante. Llegar a un tema terminado en esta instancia, sea producido, grabado, tocado, arreglado, cada capa que se agrega, la voz principal, ya es todo un mundo en sí mismo. Si entramos con lupa a cada uno de esos aspectos, no nos vamos más y obviamente el tiempo no nos alcanza. Nos vamos a quedar un poquito en la superficie, pero hablando de esto, de la estructura general y de por qué llegó, cómo se llegó a ese arreglo, a ese groove, a ese tempo, a esa duración en general, ¿no? Entonces, el tema nace así. El tema, su primer versión es algo así que les voy a hacer escuchar ahora, que para que se den una idea duraba casi 5 minutos, 4 minutos 50. Que está bien porque, bueno, el artista es un amigo mío y un tipo que yo admiro mucho, que es Richard Coleman, que nada, tuve una hermosa experiencia de laburar produciendo su último disco. Y es un tipo que yo particularmente admiro mucho, lo veo trabajar y me parece muy serio, muy inspirado, muy creativo. Y bueno, y él cuando compuso las canciones, la verdad es que sabiendo que iba a tener un productor, hizo lo mejor que podía haber hecho, que es no ponerse muchos límites él, digamos, trabajar libre y a donde lo lleven las canciones. Y bueno, generalmente todo el material que trajo era bastante más largo de lo que terminó siendo. El demo original, se los pico un poquitito para que se den una idea cómo me trajo él la canción a mí. Ojo, este es un caso de un artista que también si quisiera podría producirse solo, que puede hacer un demo de calidad, digamos. No quiere decir que toda la gente con la que uno trabaja después tiene esa capacidad, pero en este caso él me trajo esto. Le suena, ¿no? A componer y balbucear un poco en inglés o una cosa así que después en algún momento del proceso el artista se sienta y escribe lo que va a ser lo definitivo, pero generalmente las primeras ideas son así como sobre todo los artistas de rock que vienen del mundo anglo tiran sus ideas, pero fíjense que las partes esenciales son las mismas, o sea, la composición está respetada, la armonía está respetada. Digo, hay veces que no sucede eso, pero en este caso lo que está bueno se dejó. Y ese es el punto clave también más complicado, es decir, cuando vos tenés que demoler, pero algunas cosas no. Entonces, digamos, no pasarte de la raya de querer venir con la topadora y cambiar todo, y tampoco por miedo a intrometerte dejar cosas que no funcionan. Hay como un equilibrio complicado de encontrar ahí. Pero por ejemplo el tema tenía partes que después nunca más existieron. Lo voy a buscar. Bueno.
doble instrumental. Antes de que vuelva a entrar la voz, en un momento donde ya entra una parte nueva, y por ahí no hacía falta que tuviera una introducción instrumental, ¿no? Se pone muy como suite de rock progresivo, o sea, toda composición que no está más en el tema. Esto sí lo rescatamos. Esta subida que me hace acordar a Lovin' the Alien. No sé si alguien es fanático de Bowie o escuchó esos temas, esos discos. Y escuchen ahora. Largo, ¿no? Ahí vuelve. Digo, yo creo que cuando él lo hizo esto, a esa parte le puso el mismo cariño, el mismo entusiasmo que le puso al resto de la canción. Entonces, amputar esos tramos que después desaparecen por completo, bueno, nada, imagínense el momento, ¿no? Es como decir, che, esto está muy largo, ¿qué hacemos? ¿Lo sacamos? O sea, es un pedazo muy largo. Después de eso hay una versión del demo editado, que ya es un poquito más corta, en donde yo ya, sobre la mezcla con el tempo, y digamos, el demo este está en 70 BPM, a ver si digo bien. Sí, está en 70. El primer paso, digamos, es del demo este que está en un two-track, o sea, agarrar y empezar a cortar bruscamente, aunque parezca medio pegado, para armar una especie de esqueleto que nos dé así la pasada de punta a punta con un poquito más de fluidez. Entonces, por ejemplo, llegás a este siguiente demo que ya tiene lo que yo les decía, cuando tenés una parte nueva que encima va a tener 4 o 5 vueltas, hacer 2 vueltas instrumentales afuera, va directa a la voz. Ya el cambio es suficiente de parte a parte como para que encima tener que prepararlo. Bueno, eso era producto también de prueba y error, ¿no? Entonces, esos enganches por ahí te pueden quedar. Ahí ya hay otro demo ya que todavía tiene esa parte, pero ya con algunos intentos de arreglo arriba. Este es el que yo digo, el que ya no la tiene. Perdón. Ahí. Fumando en la ventana. Claro, porque eso es lo que me trajo él. Entonces, cuando en un momento empezamos a trabajar sobre la canción, ya en el estudio, dijimos, bueno, hacemos una batería provisoria, buscamos con algunos canales de su demo, empezar a limpiarlo un poco. Entonces armamos una versión que ya no tenía toda esa parte del riff ese final. Para que se den una idea, mira, acá la estructura del original era esta. Y esta es la estructura del que ustedes escucharon primero. Esto es como un plano muy teórico, pero a mí me ayuda mucho hacerlo y me parece que este es un buen ejercicio, empezar a pensar en las estructuras escritas, ¿no? en la hoja. Porque uno empieza a ver, por ejemplo, obviamente, los estribillos, qué tan dispersos están, cuántas veces se repiten. Este tipo de cosas generalmente las hago y se los recomiendo. Por ejemplo, acá tenés la introducción. El verso después del estribillo primero había una reintroducción en el demo original. Después nosotros, en un momento ya directamente, como ustedes escucharon acá,
Ya con la detención esa y el compás ese de espera, volver a poner 2 compases de intro no tenía ningún sentido. Todavía estábamos inclusive en esta etapa, al margen del tempo y de la estructura general, estábamos con dudas generales respecto al groove, respecto al approach general del tema. Yo lo sentía muy lento, no teníamos muy claro, digamos, hacia dónde íbamos a ir, pero yo lo sentía lento. Entonces, él en un momento viene y me dice, mira, probé otra cosa totalmente distinta, a ver qué onda. Y me trae esto. Perdón. Ella está fumando en la ventana, esperándote. Abrirá los frágiles postigos lo suficiente para invitarte a subir y ser su amante, hasta hacerte jurar que juntos nunca más, para hacerte llorar como un animal. Ella está. Bueno, esta es una versión como muy lineal, donde hicimos como expresamente el intento de pasarnos de largo, de sobre operar todas las partes, sacar todo lo que interfiriera, hacerlo una versión súper explícita. ¿Viste cuando, por ejemplo, te probás el talle que sigue para ver si te aprieta mucho? No, bueno, es como llegar del proceso que venimos haciendo, pasarnos de largo. Porque todo esto, la gracia que tiene es que no es el trabajo de una tarde, sino que son cosas que está bueno dejarlas descansar un poquito. Vos pensás que estás trabajando, cuando estás trabajando con esto, en esta canción, te estás trabajando otras 8 o 9 canciones, y algunas con procesos similares. Y pasar de una a otra también es importante, porque estás metido 4 días con la misma canción y todo se te naturaliza. Pero viene un tipo de afuera y te dice, cualquier cosa, ¿qué estás haciendo? Y para vos por ahí ya es tu groove, ya estás metido dentro de eso. Entrar y salir todo el tiempo en esta instancia hasta que encontrás el punto justo de groove, de tempo, de tono, todo eso es fundamental. Entonces, y sobre todo también es muy importante para el artista llevárselo, porque de esa manera vos no lo presionás a nada. O sea, suponete que vos haces una versión y le sacaste una parte que el tipo amaba y que vos decías que para vos era, no sé, una parte larguísima. Entonces, la propuesta es, mira, vamos a hacer una cosa. El proyecto está, no estamos haciendo las copias, no estamos haciendo nada. Llévatelo, conviví con eso un tiempito y fíjate qué te pasa. Cuando volvés, habiendo convivido con la estructura nueva, a escuchar lo anterior, te pueden pasar 2 cosas. Que digas, uy, boludo, ¿cómo sacamos esto que estaba buenísimo? O que digas, que el artista diga, eso hice yo, era rarísimo, ¿cómo puede ser que haya hecho una cosa así? Porque lo que nunca pasa es cuando vos cortás algo medio drástico y te acostumbrás a la parte nueva, al volver, la duda se disipa automáticamente. O sea, no hay chances de que digas, uy, no sé, sí, no. Son cosas que son muy naturales esas. Cuando algo estaba de más y lo sacaste, al acostumbrarte, lo ves desde afuera y decís, no, olvídate, no, es imposible que haya metido ese pedazo de música dentro de esa canción. Después lo que sí es más ambiguo y depende un poco del humor del momento y en algún momento hay que definirlo, son esas detenciones, las esperas, si son 2 compases, si es 1, a veces la medida justa es 1,5 compases. Esta canción, por ejemplo, si se fijan, tiene una estructura muy compleja en el aspecto formal, no es un tema de partes de 8 compases, 8 compases, y hay momentos en donde la espera indicada era medio compás, o sea, yo lo puse como 2,5 barras porque ahí hay que insertar un compás de 2/4, porque por algún capricho melódico, el final de la frase redondea en un punto en donde 2 tiempos es poco y 6 es mucho. Entonces vos tenés la mitad de la frase, el final de la frase en la mitad de un compás
Y si vos esperás el tiempo 3 y 4 para pasar a lo siguiente, es muy rápido. Y si agregás un compás entero, se te hace eterno. Entonces ahí es donde aparecen, que en este tema están por todos lados, esas detenciones o esos agregados, esas esperas medio caprichosas. ¿Las detectaron cuando escucharon la canción? ¿En algún momento les tironeó que había pedazos agregados? ¿O a alguien les sonó, che, hay un compás por la mitad? Porque lo lógico sería que si yo lo hubiera dejado en la cuadratura de los 4 y 8, eso les habría sonado antinatural. Y probablemente el artista puede ser que lo haya traído de esa manera. Entonces, cuando te trae algo que te dice, no, pero mira, son 8 compases, está perfecto. Y vos decís, pero en este caso algo pasa que esos 8 compases no me definen la naturalidad que yo estoy esperando para que una frase fluya y pase a la parte siguiente. Esto es todo un asunto también melódico, ¿no? O sea, lo que dirige toda esta situación de enlaces y de partes y de esperas y todo eso es la melodía. Digo, la melodía es la que propone el compositor y ahí la melodía impone sus propias reglas. Bueno, vamos a escuchar. Después, este demo, que quedó acelerado, ya Paseando en bicicleta. muy liviano, muy acelerado, pero por lo menos nos sacó del letargo que teníamos de la versión esa en 70. Esto está en 88, creo. Este está en, 88. Entonces, después de ahí, charlamos un rato, dijimos, bueno, no, me parece que el tema está en la mitad de esto. Y un día él me llama y me dice, mira, me parece que lo desculé. Tengo un grupcito que me encanta que te lo quiero mandar. Y en ese momento hizo lo mejor que podía haber hecho, que es grabarlo solo con la guitarra. Entonces me mandó esto. Fumando en la ventana hasta hacerte jurar que juntos nunca más para hacerte llorar. Bueno, me mandó eso, que es genial cuando te pasa eso porque es la hoja en blanco, ¿viste? Para programar, para producir, para pensar la base. Lo otro es como que todo interfiere, ya tiene una batería con un bajo tocado, hay que empezar o a demoler o a cambiar esas cosas o a construir arriba de eso, que ya condiciona bastante. Entonces, como esta versión medio fogonera a mí me sonó perfecta, me sonó como perfecto en el tempo, en el groove, como estaban tocadas las guitarras, lo que me pasó es que automáticamente la escuché y me acordé de una cosa que yo no sé si ustedes se dieron cuenta o no. Lo lógico sería que no. Me acordé del tema de un tema de Lenny Kravitz que se llamaba ¿cómo es? It's not over until it's over, ¿no? Ese tema, no sé si lo recuerdan algunos. Claro, la progresión armónica era muy parecida. Entonces cuando yo escuché eso, los dos primeros acordes, me acordé de ese tema. Entonces dije, bueno, probé una base parecida a la base, sobre todo los bombos que son prácticamente los mismos del tema ese. Entonces ahí se empezó a construir, ahí se empezó como a partir del demo solo de Richard en la guitarra y que yo tuve el cruce con esa referencia, se empezó a construir el demo que fue, digamos, ya encaminado. Con los pasos esos ya definidos, lo demás fue todo más fácil porque ya teniendo la vía, digamos, por la que vos vas a circular, que es el groove, el beat, digamos, el tempo. Lo demás es una cuestión, ahí sí ya hacer el ajuste fino de estructura. Si se fijan, después hay bueno, ya a partir de ahí, los demos que tengo, por el gráfico te diría que las estructuras son todas las mismas. Son esta de acá. O sea, en algunos demos de Richard, él queriendo acortarlo al tema, sacaba, por ejemplo, este segundo precoro y venía de un verso directamente, de un verso simple, iba directamente al coro. En nuestra versión, eso
funcionó, pero por ahí quedaba muy cortito el verso. Entonces le hicimos acá un verso doble para que no nos queden dos coros tan pegados. Vamos a escuchar un segundo algunos de los demos ya avanzados para que vean también qué calidad de material es el que circula, ¿no? Cuando estás trabajando, qué tipo de bajadas haces, ¿no? Porque tal vez en un tema, en un proyecto, haces 10, 12, 15 bajadas. La idea no es impresionar a nadie, ni al artista, ni a nadie con los rough mix. Y yo particularmente, con el tiempo me fui acostumbrando a trabajar con rough mix lo más paupérrimos posible, o sea, lo menos trabajado posible. Porque así como pasa con la estructura de las canciones, los artistas, todo el entorno, la banda, si hay algún manager involucrado o alguien de la compañía involucrado, se empiezan a acostumbrar a los rough mix. Y cuando les llevas una mezcla hecha, viste, por un tipo en Los Ángeles y masterizada en tal lado, te dicen, che, ¿sabes qué? Algo del demo me sonaba mejor, que qué sé yo, y lo hiciste vos en 3 minutos en una mezcla en tu estudio. Porque como el demo es crudo, hay veces que hay unos arreglos de guitarra que suenan fuerte y los tipos dicen, che, está buenísimo. Nadie lo mira con ojos científicos de decir, bueno, esto va a estar en la radio. Pero cuando le das el tema terminado, empiezan a extrañar cosas que antes se escuchaban mejor. Entonces, directamente, digamos, los rough mix, para mí no tienen ninguna pretensión de nada. Digo, che, ponemos los faders fijos, hacemos un bounce o una bajada, y escuchá y llevate y analizá lo que tengas que analizar. Acá ya está el grupo ese que yo les contaba. Después, si quieren, escuchen el tema, el de Lenny Kravitz. Ella está fumando en la ventana, esperándote. Esta probablemente sea ya el take de la voz de la voz final. Bueno, ahí hay un cambiecito de acorde, algunos detalles que íbamos agregando sobre el tracking, probando cosas para que las partes no sean, digamos, tan idénticas, pero son detalles ínfimos de arreglo. Lo grueso era, digamos, ya definir la canción, definir el tempo, definir ese groove, y bueno, a partir de acá ya está todo construido. Y les postigos lo suficiente. Y después cómo quedó el enlace, digamos, de la parte C, que era también un momento interesante que hubiera una parte C en la canción, medio psicodélica, con esa subida medio Loving the Alien, pero con un dinamismo que tenga que ver con cómo está plasmada toda la canción, que no haya momentos donde se cae, viste, la atención y entonces empezás a pensar, me voy para otra canción o hago skip. O sea, nuestra demanda de escucha de hoy también nos hace un poco más vertiginosos, porque es como que estamos todos más ansiosos por escuchar partes, ¿viste? Por tener todo el tiempo información completa. Entonces, bueno, estos discos que son discos de rock, pero que tenemos la intención de que la gente los escuche, que no sean, digamos, un material de museo, sino que digamos, sean discos de fácil escucha, intentamos eso, intentamos que cada parte esté justificada, no hacer esperas o cosas largas que después estás escuchando y decís, bueno, paso a la canción siguiente. Entonces, bueno, el enlace ese de la parte C que les contaba. Sonidos son fantasmas que se han... Bueno, acá entra directamente. Que antes no estaba. Después hay todo un trabajo también evolutivo en las partes, ¿no? Cuando se repiten partes,
a medida que nos vamos acercando al final de la canción, esas partes tienen capas, digamos, que se superponen a las capas anteriores. Se supone que cuando ya escuchaste un estribillo una vez, en la siguiente, una parte de tu inconsciente, de tu cerebro, va escuchando lo que ya conoce y otra es captada por una nueva capa, un arreglo o alguna cosa que antes no estaba. Estos son todas, no son reglas de la música, son visiones totalmente personales, ¿no? O sea, hay un montón de música que está hecha de una manera mucho más sistemática y cada vez que aparece una parte es igual a la anterior. Pero en este caso me parece que estaba bueno que esos crecimientos se fueran dando, ¿viste? El uso de los coros, lo que sería, digamos, las voces de apoyo, ¿no? Las armonías. Pasa lo mismo, el primer estribillo está cantado sin armonías, el segundo tiene armonías, el tercero tiene unas armonías con más canales, con más capas de canales. Con eso. A ver si después podemos agarrar la mezcla y comparar esas cosas. Que una noche con Por ejemplo, se empieza a ver unas respuestas con delays, con phaser, con un poco más de psicodelia, en un momento donde la canción entra como en un clima así un poco más, más setentero. son fantasmas. Perdón, acá estamos. Después hay una parte del proceso que es, en un caso como este, no sé cuántos de ustedes trabajan con música electrónica o cuántos trabajan grabando con bandas, digamos, de músicos tocando, pero en un momento, digamos, hicimos un salto desde el demo original de la guitarra a esto, y en el medio de eso había un proceso que es ensayar la nueva, digamos, el nuevo groove con los músicos, o sea que eso también es, digamos, del demo que me trajo él con la guitarra, construir una versión con MIDI más o menos presentable y salir a ensayarlo con el grupo y ahí, bueno, tratar de dirigir un poco al grupo para que toque lo que nosotros dos teníamos en la cabeza, ¿no? Al baterista hay que pasarle el groove y tal vez cuando lo toca de una manera distinta, entonces o cambia algunos bombos, entonces bueno, tenés que estar persiguiendo eso, ensayándolo, armando la línea con el bajista. Eso es un trabajo también de dirección que vas realizando junto con los músicos y ya cuando en un momento tenés el tema sonando bien en el ensayo, digamos, sin todas las capas de postproducción que tiene la canción, ya de ahí pasamos al estudio e hicimos todas las tomas. Esto fue un trabajo paralelo con todas las canciones. Este tipo de discos se hacen así, digamos, se trabaja todo el material en la preproducción, ensayás con el grupo y te vas al estudio y grabás por una cuestión, obviamente, de optimizar todos el tiempo de armado de los instrumentos, de la batería, la toma de sonido y todo eso, se graban las bases en 2 o 3 días y, digamos, después de ahí te llevas eso y seguís trabajando arriba de eso. Entonces, en esa parte del proceso, cuando el ensayo estaba perfecto y estaba todo sonando bien, fuimos a grabar. Obviamente que cuando grabás, no sale todo como vos pensabas. O sea, hay cosas que pueden pasar. Te puede pasar que tomás la decisión, después de haber grabado, de seguir corrigiendo el tempo. Yo estas cosas, digamos, se las cuento más que nada porque cuando te pasan decís, no, me pasó a mí, no te imaginas que a lo mejor es algo con que se puede lidiar en el ámbito profesional. O sea, después la canción tiene que ser siempre lo mejor posible. Y si vos tenés que sacrificar un pelito de calidad de audio para lograr que tu tempo sea el indicado, yo obviamente que voto por hacerlo, ¿no? Porque
De todos los errores vas aprendiendo, pero te puede pasar que te llevaste el tema y se van armando todos los temas, empiezan a tener cada vez más capas de arreglo, cada vez estar más parecidos a lo que van a hacer finalmente, y algunos de los temas dijiste, no, es que dimos vuelta y la verdad que nos quedamos con un tempo que por ahí teníamos que haber bajado un puntito más. Entonces, eso puede haber pasado. De hecho, acá, esta versión que escuchamos recién, la versión del demo que yo les mostré, ya con el groove correcto. ¿A dónde va? No necesita frenos, ya no va a parar. La batería es una programación y está hecha así muy, muy caseramente. Esta está en 84 y después el tema quedó en 83.5, que eso sería en verdad que estaba en 168 y lo bajé un punto. Lo que pasa es que por cómo están los tambores, el pulso es ese, es 83. Lo que pasa es que a veces, cuando los tempos son muy bajos, eso depende de cada uno, a veces la grilla la pones al doble. Y en ese caso, bueno, a esta velocidad, a veces un punto es mucho. Entonces, bajar de 84 a 83, tal vez, decís, bueno, ¿por qué voy a bajar medio punto? No lo escucha nadie. Y por ahí sí, por ahí lo bajás un punto y es mucho. Y volvés al otro día al estudio, le das play y decís, uy, está re bajo esto. Pero y bueno, si la otra versión estaba en 84 y estaba rápido. Así que quedó ahí, pero yo no recuerdo que hayamos cambiado la sesión, pero me ha pasado, te digo, les cuento eso porque me ha pasado. O por ahí te pasa que un cantante te dice, sí, llego a tal nota, quédate tranquilo, llego. No, pero no te veo que llegas. Sí, llego, por ver estoy mal de la garganta, pero después vas a ver que llego y nunca llega. Entonces después decís, bueno, no llegaste y tenemos que grabar, ¿viste? Entonces ahí también te puede pasar que tengas que mover medio tono una canción hacia abajo porque un cantante no le queda bien una nota y vos lo pasaste, lo probaste y pensabas que estaba perfecto y en el momento de tomar la decisión final decís, bueno, lo que más me importa es que quede bien la voz del tipo y que lo pueda cantar de la mejor manera posible, porque todo esto que hacemos, en verdad, es en función de la melodía y de la voz del cantante. Obviamente que todo es importante, pero un tema que te queda mal cantado, por más que suene increíble, que el arreglo sea increíble, no te funciona. Entonces ahí esas decisiones siempre son como de carácter prioritario. Siempre hay que ir buscando de encaminar toda la producción de manera de que la protección máxima se la lleve la canción. La canción siempre tiene que estar protegida. Si hay que desproteger algún otro aspecto, yo no tengo problema, obviamente que trato de que no suceda, pero siempre dándole la prioridad a la canción. Bueno, después tenemos la mezcla previa al mastering. También es el proceso de la mezcla es un ida y vuelta bastante largo y bastante complicado. No, en estos monitores yo no creo que se escuche mucho la diferencia entre el mastering y la mezcla, porque en verdad lo que uno termina de aprobar son las mezclas. O sea, lo que uno considera que es, listo, ya tengo mi disco terminado, es la instancia de las mezclas. El mastering después es un paso posterior, pero que obviamente hay que cuidarlo y hay que verificarlo y hay que estar detrás, pero nadie piensa, bueno, todavía no suena bien, pero después cuando tengamos el mastering vas a ver cómo suena. O sea, creo que nadie piensa así. O sea, tu punto de aprobación final y máximo es la mezcla. Entonces, cuando llegás a tener algo que te gusta y que es producto de una infinidad de decisiones, porque imagínate que en una canción así interactúan un montón de capas de sonido y cada una de esas capas de sonido tuvo un tratamiento en la grabación, en la ejecución. Digamos, primero lo prepara el instrumentista, después se graba y hay una decodificación de lo que el tipo tocó a cómo se graba. Después eso se vuelve a procesar, se reecualiza, se comprime, se le busca un espacio en la mezcla para que no interfiera pero que aporte. Entonces
es una infinidad de decisiones y de variables que uno va teniendo en el transcurso de... cuando llegamos al tema terminado, que es donde empezamos, bueno, ahora medio como que se pueden atar los extremos, se pueden atar los cabos y empezar a pensar, ¿no? Porque esto me imagino que les puede llegar a servir cuando se presenta la situación de arrancar de cero una canción, saber eso, que el espectro de decisiones es muy amplio y que ninguna decisión apurada tiene sentido en la relación con el resto de la banda o con los compositores. Digo, algunos de ustedes por ahí son integrantes de una banda que son por ahí el integrante que más destreza tiene en la grabación y en la producción, pero el tipo que compone es otro. Y muchas veces sucede eso. Y estas cosas de cómo plantear, de cómo decidir entre todos sin que nadie se sienta avasallado o lastimado, qué sacar, qué poner, qué dejar. Si nosotros escuchamos de nuevo el demo original, hay un montón de música que no está, pero no está en esta canción. Vos, digamos, le decís al compositor, mirá, está buenísimo esto, eso es para otro tema, cortalo, llévatelo y hacé otra cosa con eso. Hay veces que hay muy, muy buenas ideas, pero hay demasiadas ideas en un tema. Entonces, por ahí es mejor decir, bueno, separemos un poco y tenemos una canción por acá y un par de riffs que pueden servir para otra cosa. Es toda una cuestión también a veces de los artistas de defender algo que sienten como que es, les costó mucho trabajo una parte. Entonces, o en la producción misma pasa. Viniste a grabar un tipo que en verdad te dio un laburo bárbaro y muchas horas de edición, o tuviste una idea de hacer con los pedales una cadena para realimentar y grabaste una parte que te dio mucho trabajo. Después cuando la escuchás, a la hora de dejarla o no, es muy probable que piense que te tire a dejarla porque te costó trabajo. Y vos tenés que acordarte siempre que el que escucha la canción, que la escucha por primera vez, nunca sabe qué es lo que quedó afuera. Por eso yo lo que hice primero es mostrarles el tema terminado y después mostrarles el primer demo que tenía un montón de cosas que no están. Porque nadie juzga un resultado final. Cuando vas a ver una película pasa lo mismo. Nadie juzga la película diciendo, no, yo vi la peli pero también vi todo lo que dejaron afuera y no, son unos boludos, ¿cómo sacaron esa escena? Uno ve la obra terminada y eso es lo que tiene que tener contundencia y que tiene que tener coherencia. Entonces también en el diálogo con los posibles involucrados, está bueno plantear eso. Che, está buenísima esa parte, pero es para otra canción, déjala fuera. Y no, pero la extraño. Y vas a ver que si te acostumbras a esto, no la vas a extrañar. Y no solo que no la vas a extrañar, el tipo que la escuche jamás la va a extrañar porque nunca la vio ni nacer. Entonces, eso pasa con la composición, pero dentro de la canción, les decía recién, pasa con algunos momentos, algunas, haces una detención con unos delays que se cortan y una cámara que sale toda filtrada. Y por ahí no funciona, pero te llevó 5 horas de toquetear cosas y decís, bueno, no es que está buenísima, pero te da no sé qué hacer andú. Tiene que venir un tipo de al lado y decirte, che, ¿sabes qué? Es mucho mejor si esto sigue derecho, saca todo, déjalo como estaba. Esas cosas son importantes y está bueno siempre tomar esa distancia de escuchar las cosas como si no las hubiéramos hecho nosotros. Escuchar a ver qué pasa con esto. Le doy play a un demo. Y ponerse en la cabeza como que alguien te trajo algo y te dio la libertad absoluta de cortar y de agregar y sacar lo que quieras. Y bueno, yo sé que a lo mejor es un poco difícil transferir esto como método, porque es algo a lo mejor un poco personal, pero me parece que con el tiempo y con la conciencia de que en realidad lo único que importa es cómo queda terminado, y que el paso ese del tiempo, del tiempo me refiero a días, ¿no? Llevártelo, grabarte la versión nueva en el teléfono o en el auto o en los auriculares y escucharla, tratar de ganarle al acostumbramiento que tenías con lo anterior, o por lo menos empatarlo, para poder mirar las dos de igual a igual y decir, no,
esta está mucho mejor, pero porque está mejor, no porque me acostumbré. Entonces, en ese tipo de decisiones para mí radica la lógica y la coherencia que tiene la canción. Esto es una acotación personal, yo no me refiero a esto en términos ni de éxito ni de comercialidad, me refiero en términos de feeling musical y de sentido común para la calibración de cada uno. O sea, esto no es una idea de impartir una forma de hacer música para que vaya a la radio. O sea, en verdad es un método que me parece que está bueno saber que existe y es poner atención y hacer hincapié en algunos aspectos de la producción que después cada uno los utiliza para desarrollar lo mejor posible con esas herramientas la música que uno quiere hacer. Pero no quiere decir que todo tenga que tener la dinámica de la música de la radio, que de hecho ya es un concepto antiguo, porque la música de la radio como concepto ya por suerte no existe más. O sea, ahora la música tiene otras reglas de difusión y eso hace que también se vayan como reinventando reglas estéticas y de formalidad estructural que por ahí antes estaban medio como vetadas. De hecho, empieza a haber, no sé si ustedes están medio al tanto, pero empieza a haber un movimiento de música ahora, de chicos jóvenes que tienen grupos que están muy buenos, y empiezan a rescatar un poco la idea más épica, ¿no? de la canción un poco más larga, vuelven un poco a tener intros, porque saben que el tipo que escucha eso es alguien que los eligió en algún streaming o que, digamos, es otro público, no es el público de la radio que necesita cortar una canción en 3:30, 3:40. Esta canción terminó durando esto porque ese fue el punto, digamos, de lógica que le encontré yo a la velocidad, a la estructura y a la canción en sí. Pero no porque yo haya partido de la premisa de hacerla durar 3 minutos 20. Podría haber durado 4 minutos. De hecho, hay otra canción del disco que dura 4 minutos y pico, o casi 5, porque tenía sentido que fuera así. O sea, bueno, en verdad, para redondearles es eso. Les traté de mostrar un proceso, empezando por el final, porque a lo mejor ustedes están atravesando procesos similares dentro de su trabajo y a lo mejor sienten que eso es alguna... No sé, a lo mejor están medio perdidos, dicen, no, esto me pasa solamente a mí, ¿cómo puede ser que tengo un tema y tengo que hacer 8 versiones para darme cuenta? Bueno, evidentemente o les pasa a ustedes y a mí también y somos los únicos, o es una de las formas, digamos, de encarar la producción musical y encarar, digamos, la búsqueda de la estructura perfecta para una canción. Si quieren, hacemos un poquito de ping-pong de preguntas. Tengo el multitrack de la canción, si quieren escuchar en detalle alguna cosa que les llame la atención. Acá. ¿Quieren preguntar algo? Mira, esta batería se grabó, estábamos grabando en el pie, y esta en particular se grabó tapándola toda, ¿viste? Creo que habíamos puesto unas toallas en los cuerpos para que suene bien sequita, y pusimos todos paneles para tratar de sacarle el room por completo. De esa manera, cuando vos agarrás los canales y siempre tenés un estéreo de rooms que los apretás mucho con la compresión para sumarle carácter, cuando el ambiente es bien corto, genera un efecto bastante raro y bastante bueno, porque los apretás igual, pero no te levanta, digamos, las reverb, sino como que te
te modifica los ataques y te levanta las bordonas y te hace como una cosa, digamos, sequita pero con carácter. Y eso se grabó así. Era un ritmo, este grupo en particular fue uno de los más complicados del disco, porque esto es, digamos, la referencia mía era algo de música muy soulera, que los tipos que la tocan es lo único que tocan, ¿viste? Son esos músicos que agarran la batería y ya tocan ese swing, ¿viste? Ahora, tal vez son tipos que no les puedes pedir otra cosa. Pero el baterista de Richard es un baterista más de... Bueno, es muy versátil, pero es un baterista de rock. Y por supuesto que nosotros ensayamos y ablandamos el groove y todo perfecto, pero en el pasaje final yo hice un poquito de timing de los bombos sobre todo. Porque no me gustaba que se aflojara, ¿viste? Yo quería que fuera, ¿viste? Bien marcadito, como ya en sí son todos contratiempos, son todas semicorcheas arriba las del bombo, hace tum, ca, tuk, 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 cac. Entonces, todos esos son semicorcheas pares o impares. Impar. Son todas semicorcheas. No, es 1, 2, 2, no, son 2 y 4. De las semicorcheas son 2 y 4. Entonces, si eso cuando vos estás tocando un ritmo derecho y el tipo acentúa o un comienzo lo apura un poquito, genera un feel natural del baterista. Pero en este tipo de ritmos se me hacía un poco inestable. Entonces le hice un poquito de cirugía o una parte que estaba buena la tenía como en un clipboard y cada vez que venía el ritmo y se me corría un bombito, le pasaba eso. Pero básicamente eso es en el ritmo de la estrofa. Y después en la mezcla peleé bastante porque lo mezclamos con un ingeniero que se llama Héctor Castillo y que tiene medio como default de hacer sound replacement, ¿viste? O de poner, en verdad, de poner sus samples y darle como bastante importancia al sample, ¿viste? Entonces, como esto había tenido mucho trabajo de grabación, el tracking sonaba espectacular. Entonces, peleé bastante para que el sound replacement, digamos, que no es replacement en este caso, pero que él agregara cositas que por ahí le faltaba un poco de golpe de low o lo que sea el tambor, no me cambiaran el carácter del tema, porque de la batería, porque a mí me gustaba como estaba. Mira, si querés escuchamos un toque el groove solo. Esto es todo la toma, digamos. Esto es el take nuestro. Esto no tiene sound replacement. ¿Alguna otra pregunta? No sé, ustedes arréglense entre ustedes. Era en el micro acá. Bueno, en particular en este tema hablaste incluso del tempo específico, pero nada, en particular tu opinión o perspectiva sobre el uso de grabar con metrónomo en general. No sé, me acuerdo alguna vez haber preguntado sobre eso a otra persona y me decía que muchas veces decían que se utilizaba el metrónomo como para facilitar la edición posterior o la aplicación de delays a tempo y cosas así. Y me comentaba que no le parecía como suficiente, digamos, sacrificar musicalidad, por así decirlo, por el hecho que te facilite la edición el uso de un metrónomo, de grabar con metrónomo. Nada, eso. Mira, en verdad, no es que tenga una opinión. El 100% de la música que grabo la grabo con metrónomo. O sea, después escucho cosas en mi casa que están hechas de otra manera, pero no conozco otra forma de trabajar que no sea con metrónomo. Pero es algo que tiene que ver no con una, digamos, no con una premisa mía, sino con el tipo de música a la que me dedico. No encuentro casi oportunidades inclusive cuando hago temas en algún disco de un tema de guitarra y voz, lo grabo con metrónomo. Y lo que sí muchas veces hacemos es hacer mapas de tempo que tengan una lógica, que esa lógica sí puede provenir de escuchar una versión sin metrónomo. Entonces, por ahí, de un demo que me gusta, algunos saltos... Bueno, el otro tema que digo que tiene 5 minutos y pico, no sé por qué, pero el verso está
3 BPM más abajo del estribillo. ¿Y qué pasa? Ahí me pasaba que, no me acuerdo los números exactos, pero suponete que el tema arrancaba en 100. El estribillo 103. El siguiente verso no podía bajar a 100 de nuevo porque se caía a pedazos. Entonces baja a 101 y medio. Y después el otro estribillo tenía que volver a subir, pero no podía subir 3 puntos a 104 y medio porque era demasiado. Entonces termina subiendo a 103 o 103 y medio. Y era como una especie de pequeña escalera que iba subiendo y bajando, pero muy caprichosa. Los valores que daban eran rarísimos, pero era la forma natural. Ahora, el 100% de lo que hago lo hago así, no sé trabajar de otra manera. ¿Allá? Cuando mostraste la mezcla y después el máster, había poca diferencia de volumen, como que la mezcla ya estaba bastante fuerte. Eso tiene que ver más que producción con mezcla, ¿no? La pregunta. No pasa nada. Eso tiene que ver con esto, mirá. Como que yo las mezclas y todo lo que mostré en el proyecto anterior, sí, son faders, son todos canales con faders en un proyecto como si fuera Pro Tools o Performer. O sea que el volumen no tiene nada que ver. Las viejas, las primeras sí, pero la última, antes del máster, cuando vos las switchaste de una y otra, dijiste, no hay tanta diferencia, ya está bastante... No, pero porque yo equilibré los faders. Nada más que eso. Pero igualmente te digo una cosa, o sea, si vos haces un demo en tu casa y lo apretás contra un L3, sí, vas a tener buen volumen. O sea, cuando hagas el máster, o sea, hace 15 años por ahí, se notaba mucho esa diferencia, pero las herramientas home que hay ahora, para sacar volumen, vos le podés... No es que la mezcla la laburaron llegando a ciertos loops o RMS en la mezcla, apretando, poniendo compresor al final y ecualizador. No, y la mezcla tenía toda una cadena en el bus estéreo tenía un montón de cosas, tenía compresores, tenía multibandas, pero no en el sentido de pensarlo como un volumen final para mastering. Lo que pasa es que pre-mastering sería. En realidad son herramientas que el ingeniero pone porque mezcla de esa manera. Yo también mezclo con un montón de cosas en el bus de mezcla. Me porque pasa igual siento que... pero no porque lo piense como mastering. El volumen final no me preocupa. ¿Entendés? Y el mastering, en verdad, lo que tiene que hacer después no es solamente darte volumen, sino que emparejar el volumen aparente entre canción y canción, emparejar el rango de frecuencias generales entre canción y canción. Sí. Pero dentro de una mezcla... Y esos procesos en el bus master, a veces no la cadena de ganancias, a veces lo muteás y vigilás la cadena de ganancias que esté bien, o siempre laburás con eso y vas más o menos manejando un volumen... Depende de la canción. No, pero en verdad una cuestión técnica básica es, si vos estás ingresando un programa, ¿no? Un estéreo, a un bus con todo en bypass, sí, el último de los plugins que tenés, en todo caso te puede dar un poco de volumen. Los demás tienen que trabajar todos dentro de un headroom normal para que no tengas clips internos. Es una cuestión técnica esa. Claro. Si vos pones un ecualizador en el comienzo de la cadena del estéreo final, claro, que no te y le das una cantidad de ganancia enorme, por ahí estás generando un clip interno que cuando haces bypass no lo tenés. Entonces, ese tipo de equiparación la haces. Después le pones un compresor. Ese compresor te cambia la dinámica interna de la música, pero no lo pones para ganar volumen. Claro. Entonces, más o menos, suponés que cuando haces bypass te cambia un poco el color, pero te puede dar un poquito de gain, pero no lo estás usando como herramienta para tomar gain. Y con cada elemento de la cadena lo haces así. Ahora, después, si querés hacerte un demo vos y bajártelo en un MP3 y le pones un L3 para que suene lindo en el teléfono, lo haces como una referencia. Sí, está bien, está bueno. ¿Alguna pregunta? No veo nada ahí. Hola, ¿cómo te va? Hablaste mucho de la importancia de encontrar como el tempo justo de la canción e incluso de encontrarte una vez ya avanzado el proceso de producción con que te faltaba un puntito para arriba o un puntito para abajo. ¿Cómo resolvés, si es que alguna vez te pasó, de estar bastante avanzado en la mezcla o en las primeras instancias de la mezcla y encontrarte que necesitabas hacer correcciones de tempo? O sea, encarabas
un proceso de regrabación de elementos que ya había? ¿O cómo puedes manejarte, digamos, para hacer No, esas en la mezcla, correcciones? a la mezcla no llegás con esa duda. Ya está todo resuelto. Sí. No llegás con esa duda a la mezcla. Lo que sí, en un trabajo más de estudio electrónico, esa variable la tenés abierta siempre. Ahora, cuando empezás a meter voces, guitarras, sobre todo cuando te vas en un trabajo como este, que es un trabajo de banda, entonces te vas a grabar con la banda al estudio, lo que yo te dije es que la sensación de velocidad de una canción no está dada solamente por el tempo, sino también por cómo está tocada la canción, ¿no? Y por cómo está subdividida y por cómo está acentuada. Entonces por ahí vos tenés un demo hecho MIDI que te funciona bien y cuando te vas al estudio, por cómo tocan el baterista y el bajista, sentís que te queda demasiado rápido o viceversa. Entonces, esa corrección, a veces la haces en el estudio cuando estás por grabar, porque, digamos, si es muy obvia, la haces ahí. Y yo lo que te dije es que una vez que te fuiste del estudio, es como cuando en una película terminó el rodaje. Lo que sigue después tenés que resolverlo vos con postproducción. No podés volver a sacar una tarde en el estudio para grabar de nuevo un tema que está bien tocado, pero que te quedó un punto arriba. Entonces, eso te va a pasar la semana siguiente o la otra. Pero nunca te va a pasar que llegues a la mezcla. Quiero creer que en ese momento ya estás... Porque aparte hay un proceso bastante largo entre un momento y otro, pasan semanas. Entonces cuando llegaste ahí ya supuestamente tus dudas están disipadas. Y si no están disipadas, bueno, jugátela y mezclalo así, porque si no vas a estar hasta último momento pensando en hacer time stretching de la canción. Buenísimo, gracias. Me llamó la atención cuando mostraste la versión demo, la primera, y la versión final, más allá de la estructura, que se varió el tempo y demás, hasta cambió el estilo musical, ¿no? O sea, la primera versión parecía más una balada típica de rock y terminó con ese toque más soul, funk que le diste. Quizás al ser un solista se brinda más para hacer ese tipo de variaciones de estilo, o con una banda lo podrías hacer también, que quizás tiene un estilo musical ya más definido. Y lo que pasa es que todo se puede charlar, qué sé yo, las ideas te surgen y si las toma la banda, depende de la banda, no sé si hay una respuesta para eso. Digo, tampoco creo que el espectro de estilo sea tan amplio, ¿viste? Yo lo primero que hice hincapié es que en el tema final hay cosas que quedaron intactas del demo original. O sea que también está bueno que se entienda que hubo una idea original que se preservó. A lo mejor cambiaron detalles periféricos, pero hay momentos, digamos, de la melodía del verso y del estribillo en el demo ese que estaba tarareado en inglés está idéntica. Y hay toda una progresión psicodélica en el medio que está idéntica. Entonces, lo que sigue después es una cuestión de estética. O sea, yo podría hacer una versión igual, pero reemplazar el bajo y la batería por una 808 y un bajo programado, y ya estaríamos en otro estilo, ¿entendés? Pero las decisiones que se tomaron, digamos, me parece que están todas dentro de un rango, tal vez es el tema más funky del disco, o más Sí, soulero del disco. A mí el demo me sonó bien a Coleman, y el final, digamos, la versión final, no me pareció muy Coleman. Yo que lo sigo de hace mucho. No, porque por ejemplo, este tema, justamente es lo que yo traje de ejemplo, porque es uno de los temas que más varió del comienzo al final. Digo, si yo traigo un tema que quedó prácticamente igual, pero bien grabado, no tiene mucho sentido la charla, ¿entendés? Obviamente que gran parte del repertorio de él tiene su impronta, y esa impronta muchas veces no hay tanto para modificarle. Este es como, te diría, en ese aspecto es un extremo. Y aparte es un extremo en un disco de él en donde él mismo se propuso patear esos límites, ¿viste? Por eso estuvo tan plácido todo el tiempo con todas las decisiones, no interfería, no me decía, che, esto es muy funky,
no me representa. O sea, es como, en ese sentido creo que también tiene que ver con un momento del artista en donde él quiere escucharse con otro, verse con otro traje en algún momento, ¿viste? Y por eso te digo que hay pocas reglas para transmitir, porque eso te puede pasar ahora y a lo mejor el mismo tipo hace 15 años no hubiera aceptado esto, ¿entendés? O sí, no sabés, pero también es producto de un cruce oportuno en un momento oportuno, ¿viste? Hola, ¿qué tal? No veo nada, Hola. chico. Ahí está, al lado. ¿Cómo va? No, me quedé un poco enganchado con cuando hablabas del cantante por ahí, cuando tenés la canción como resuelta la armonía y ves que el tipo no va a llegar al estribo ni hoy, ni mañana, ni pasado. ¿Qué haces ahí? O sea, porque a veces las melodías cuando vos las bajás no tienen el mismo golpe Obvio. que tienen cuando está la tonalidad que el tipo la hizo, que aunque no llegue, vos ves que está bueno lo que va a cantar y no va a llegar, pero está bueno. Vos lo bajás un semitono y ya... Yo me ha pasado a ver, no sé, Queen en vivo que cantaban más bajo y la canción no tenía la misma piña, ¿no? Por poner un ejemplo. Como... Y bueno, pero por eso, ahí la lógica para mí es siempre la misma, es analizar cuáles son los daños menores. Porque también no es lo mismo una canción que todo el estribillo pedalea sobre una nota aguda, ¿viste? Larguísima o muy reiterativa, con muchas sílabas, pero en misma nota, que una canción que tiene todo un registro medio y que en un momento tiene un pico. Porque si es así, y bueno, y no llega y queda medio ronco ese pico y a lo mejor está bueno, o no lo afina y se lo corregís vos, o no lo afina y lo dejás desafinado. Digo, en ese caso, obviamente que no vas a bajar toda una canción. Ahora, si tenés un tema en donde el estribillo es reiterativo en una zona del registro del que no lo favorece, y bueno, macho, o sea, hay un problema con la canción. Tal vez no es una canción para ese artista. A veces pasa en las cantantes femeninas que a ellas mismas, esto es experiencia personal, no es una regla que la ley, pero muchas veces ellas mismas se sienten más cantantes cantando agudo. Y por ahí me ha pasado estar con cantantes que cuando las llevas a un registro grave o medio son espectaculares, pero las dejas sueltas y se van arriba, ¿viste? Como si eso fuera un guitarrista, ¿viste? Que se va, ¿viste? A solear bien agudo. Depende un poco también tu relación con el artista, el espacio que te dé el artista para decidir y cómo el tipo tome tus consejos. Pero hay veces que decís, mirá, te queda bien esto, ¿entendés? Ahora, lo que vos decís, llegado el caso que tenés que modificarlo, a lo mejor grabaste un par de instrumentos, ¿entendés? Eso digo, si grabaste, por ejemplo, no sé, varios instrumentos, tenés que correr afinación de eso que haces, grabás de nuevo. Y mira, vamos a la práctica. Me pasó a principio de este año, haciendo un disco de tango, que un tema entero lo tuve que bajar un semitono. Un tema entero. Y bueno, ahí tenía Pro Tools con los 2 algoritmos que tiene de Transpose, más el Performer que tiene ahora una herramienta... Bueno, esto no sé, pero esto no lo usa, no creo que muy poca gente usa Performer. Vos usás, pero muy poca gente usa Performer. Pero tiene unos algoritmos de time stretching y de afinación que están muy buenos. Y después hay un par de plugins, el Cerato y un par. Entonces, llegado a ese caso que no tenés más remedio y la decisión final es bajamos el tema, bueno, obviamente la sección rítmica no la tocas, porque eso no afecta. El bajo no pasa nada porque el bajo es un tipo de sonido que se banca todas, entonces lo bajás con cualquier cosa que va a estar bien. Pero todo el material que tiene transientes, todo lo que tenga que ver, por ejemplo, piano acústico grabado con micrófono, y ahí tenés que probar. Yo probé el X-Form de Pro Tools, probé el Transpose de Elastic Audio polifónico y probé Performer y creo que Cerato, alguno más. Y lo que hacía, instrumento por instrumento, iba escuchando cuál le iba mejor, e inclusive en algunos instrumentos había momentos que los transientes quedaban perfectos con el Elastic, pero los acordes largos se hacían medio como flutters, ¿viste? Del Transpose, y eso, por ejemplo, en el X-Form no pasaba. Entonces, en algunos instrumentos, sobre todo en partes que quedan solas, ¿viste? Porque
cuando están tocando todos juntos, digamos, ahí se promedia mucho el error. Pero cuando te queda un acorde de piano largo y empezás a escuchar cositas, bueno, elegí para esos lugares los transpose que más me convenían. Otra posibilidad es bajar medio tono, por ejemplo, el tema. Esto sobre todo si es un par de notas que te están volviendo loco y que el tipo no llega, pero que son notas lo suficientemente largas como para no poder pilotearla. Bajar el tema, que lo cante en el tono bajo, volver a subirlo y ver cómo responde el transpose solo a la voz de él. Entonces lo que haces es usar ese pinche solo editado y después que cante toda la canción en el tono alto, que el resto de la canción supuestamente le queda bien. Esas son dos cosas que me han pasado. Está bien, bueno. Es una buena regla. Gracias. ¿Cómo? ¿El autotune no lo usás para eso? Bueno, en verdad, fíjate, este programa tiene como una especie de Melodyne incorporado en el canal, que es lo que yo uso para afinar voces. Sí, para afinar cualquier cosa monofónica, básicamente. Vos agarrás el canal y tenés como si fuera Pro Tools, soundbite, volumen, paneos y el pitch. Y el pitch te lo muestra como si fuera un Melodyne. Suena muy bien, y lo manejás así como ladrillitos, viste que podés agarrar toda una sección y moverla un poquito. En verdad, digamos, llamémosle autotune a esto, la corrección de pitch de la voz la hago sobre el track final de la voz. La hago con esta herramienta y la hago con un criterio también que se ajusta un poco a cada proyecto, pero que no queden cosas que molesten, pero que quede algo natural. Fíjate que este es el track final del disco, digamos, editado, y acá, si yo viniera acá, el tono correcto sería este, ¿viste? Y el que quedó no estaba ahí. Pero suena bien. Con esto podés achicar vibratos, que a veces los vibratos son muy... Hay cantantes que tienen un vibrato muy amplio y los puedes apretar un poquito. Para mí es una parte del proceso obligada, pero sutil. O sea, generalmente es muy raro que un cantante no necesite ni un toquecito. Hay algunos que no necesitan, pero un cantante que canta muy bien todo un track, también te juega que, como su performance es muy bueno, un mínimo error del tipo se escucha, ¿entendés? En cambio, cuando un cantante tiene mucha onda, pero en la afinación es desprolijo, te cuesta más porque ya te acostumbró el tipo a que todo el tiempo está fluctuando, que las notas llegan más o menos, entonces te hace escucharlo de otra manera, ¿entendés? O sea, vos estás siguiendo más la canción y la onda del tipo. Pero en un cantante muy prolijito, por ahí un pasaje que tiene algo desafinado salta más a la vista. Entonces, te diría que casi ningún trabajo no pasa por esta instancia. Pero después de esto, no sé si me preguntabas por el otro autotune, el autotune más creativo, más deformante, que es el de la música urbana. Pero eso es un efecto, es como preguntar por el chorus, ¿viste? Yo no, digo, qué sé yo, el chorus... Claro, la segunda solución que yo le propuse era esa, era bajar todo el tema, que el tipo lo cante en el tono que le queda cómodo. A vos te va a quedar el registro natural de la voz de él, por ejemplo, en un la bemol, cantado normal, bien cantado. Volvés a poner el tema en el tono original, en la, y subís un semitono, el tramo de la canción que no le salía, y te fijás cómo suena a la transposición. Por ahí se banca perfecto digamos, el transpose ese, se lo banca perfecto y solucionaste el problema. Y todo esto también tiene que ver pensando de qué manera va a estar puesta esa voz, porque si vos ya sabés que la vas a distorsionar, o le vas a poner un pad atrás de coros o lo que sea, tal vez las exigencias son menores. Ahora, si vos vuelvo a lo mismo, un tema de piano y voz, y querés corregir una nota, ahí tenés que buscar un sistema súper pulcro, porque cualquier mínimo defecto se va a escuchar.
No sé quién. ¿Cómo? No, sí, sí y no, depende. Pero aparte yo mezclo algunos proyectos, otros los mezclo con otros ingenieros, cada ingeniero tiene su sistema. Básicamente lo que hago yo es escuchar y ver si me gusta. Y después preguntarle, ¿viste? ¿Cómo lo trabajás? No me parece que haya una forma de trabajo que en ese aspecto que te garantice un resultado mejor o peor por la forma en sí. Aparte, todos usamos computadora para mezclar, pero a veces tenés un sumador, a veces salís por 1 y 2, pero tenés inserts de equipo analógico, a veces haces todo dentro de la máquina, pero los efectos que fuiste usando los fuiste grabando, los fuiste imprimiendo. Yo tengo, por ejemplo, una Reverb Spring que está buena, que la uso y la uso por fuera, pero me la grabo adentro y ya pasa a ser un canal interno. Tengo en la serie 500 un módulo que es un reamp para introducir pedales de guitarra en el sistema, digamos, de línea de digital. Entonces yo tengo una voz o un Rhodes o lo que sea y lo puedo patchear para insertarle un Rotary de Strymon, ¿entendés? Entonces eso, una vez que me suena y me funciona, lo imprimo y ya me queda en la sesión. Lo mejor para mí en este momento es poder abrir una sesión y tener que hacer el mínimo recall, porque justamente esa es una gran ventaja a la hora de saltar de un proyecto al otro, a la hora de poder entrar a hacer un mínimo retoque y salir y tomar distancia, ¿entendés? Que si tenés que hacer mucho recall analógico, como que estás muy atado a eso, entonces cada cambio que tenés que hacer se te hace eterno, ¿viste? Te quería preguntar si para masterizar, por acá. Acá. Dale. Si para masterizar también te puedes quedar adentro de la compu y usar los plugins que vienen ahora y eso. Bueno, te digo lo mismo que dije recién. La única diferencia es que yo no masterizo. Siempre que hago mastering lo hago con alguien. No sé hacerlo, no sé ni cómo empezar un mastering. Sé lo que quiero escuchar cuando le doy un trabajo a alguien para que lo masterice. Y eso pasa lo mismo. He hecho masterings con tipos que son fanáticos analógicos y que sacan de unos convertidores, hacen todo el proceso analógico y lo vuelven a subir, y con otros tipos que te lo hacen en una maquinita así, con plugins y qué sé yo. No, me tiene que gustar lo que vuelve. Igual el mastering también, para mí es como una parte del proceso que cuanto menos se note, mejor. O sea, no es una instancia de corrección para mí, salvo que estés haciendo reconstrucción de grabaciones o otro trabajo, pero... Como un barniz, digamos. ¿Cómo? Como un barniz, digamos. Y es el moñito, ¿viste? El paquetito final y el moñito. O sea, lo que tiene que pasar con el mastering es que no se note que está masterizado. Simplemente es un formato de homologación para las plataformas, para los CDs. Viste que originalmente el mastering... Bueno, Eduardo y Tweety saben mucho más de esto, pero te digo que no es mi área. Pero originalmente el mastering se inventó cortando, se ponía un filtro pasa alto a toda la música cuando se cortaba el vinilo, porque había curvas de frecuencia muy baja que hacían que saltar la púa. Si vos no sacabas eso del máster, por eso se llamaba el corte, hacer el corte, porque se hacía un corte de frecuencias graves para sacarle todo eso, porque había en el surco, si no, unos dibujos que se armaban que cuando pasaba la púa ahí saltaba. Entonces, el primer proceso de mastering fue una necesidad práctica, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, la búsqueda del volumen, la búsqueda de poner un CD y que te aplaste el CD que venías escuchando antes. Ahora hay otros paradigmas porque todo el streaming tiene sus reglas de autocompresión y aparentemente cuanto más fuerte le das el volumen, más haces actuar los algoritmos de compresión de las plataformas de streaming. Entonces tenés que bajar un poco el volumen para que tu música no se afecte tanto para poder controlar vos de qué manera lo bajás. Porque si vos lo bajás en tu mastering, lo estás controlando. Si le das una mezcla reventada de volumen
y te lo baja el algoritmo, te lo baja de la misma manera que baja, digamos, es como un software que nivela y que no es un ingeniero escuchando. Entonces, esas decisiones también se van ayornando al tipo de forma, a los formatos en los cuales nosotros escuchamos la música. Gracias.